Ok, pueden ver la pantalla también. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos la presentación. Pregunta para ustedes, ¿qué ven ahí ustedes en esa diapositiva, en esa foto que se ve ahí? Un poquitillo distorsionada, pero ahí se ve más o menos. ¿Qué será eso que está ahí? ¿Qué es lo que ven en esa presentación? ¿O no ven nada? Ya nadie quiere hablar. ¿Qué es lo que ven ahí, porfa? Ahí tenemos que participar, de verdad. Como un centro comercial, pareciera. Como un centro comercial. No, no es un centro comercial. La Bolsa de Valores de Nueva York. No es una estación, profe. Parece una estación de tren, ¿verdad? Pero no. Exactamente lo que dijo el compañero. Es la Bolsa de Valores de Nueva York. Sobre eso es lo que trata el tema de inversiones. Si ustedes ven, como dijo ahí la compañera, una estación de tren, un montón de gente, yo lo puedo relacionar también con una feria del agricultor, que va a ser un montón de gente, ¿verdad? Y todo el mundo anda ahí caminando, chocan, etcétera. El tema de inversiones a corto plazo, que nosotros vamos a ver a qué se refiere. Bueno, nosotros tenemos que ver todo lo que es el contexto del mercado de valores. Y yo voy a dar como una pincelada de lo que es ese mercado de valores, de lo que es la bolsa de valores, para podernos contextualizar, en todo este tema. Luego de eso vamos a ver cuáles son los tipos de instrumentos financieros, así es como los llama la normativa contable. A los tipos de inversiones les llama instrumentos financieros. Entonces vamos a ver cuáles son esos tipos de instrumentos financieros. Luego vamos a ver cuáles son algunos conceptos importantes que tienen esos instrumentos financieros, que tienen esas inversiones, que nosotros vamos a necesitar para poder aplicar la normativa contable que regula este tipo de transacciones, que es la NIC 32, la NIC 39 y la NIF número 9. Y luego ya vamos a ver cuál es el tratamiento contable con un caso práctico, que es exactamente el mismo caso práctico que ustedes tienen ahí en la nota técnica que yo les compartí. Entonces, por eso es que les digo que es importante que ustedes, cuando terminemos la clase o para la otra semana, estudien. Y no es que nada más le peguen una ledilla, no, es que estudien a profundidad, porque en esa nota técnica viene, bueno, en la parte teórica, y digamos, todo esto que está aquí para arriba, contextos, tipos de instrumentos, conceptos importantes, lo de la normativa, y luego viene un caso resuelto. Y ese caso resuelto viene la transacción, viene el asiento y viene la explicación de cuáles fueron todos los cálculos financieros, matemáticos que se tuvieron que hacer para poder registrar las diferentes transacciones. Entonces, en eso es en lo que nosotros vamos a estar enfocados el día de hoy. Vamos a empezar. Porque yo les pregunté qué era lo que ustedes veían ahí. Vean que es un montón de gente. Yo puedo relacionar esa bolsa de valores con un mercado de valores. Eso es un mercado de valores, la bolsa de valores. ¿Qué es lo que pasa? A esa bolsa de valores yo la puedo relacionar con la feria del agricultor. Y voy a ir haciendo ahí la similitud para que tal vez lo puedan entender un poco mejor. ¿Quiénes van a ese mercado de valores? ¿Quiénes van a esa bolsa de valores? ¿O quiénes van a la feria del agricultor? Como quieran verlo. A esa feria del agricultor, pues van los agricultores, los que cosecharon las frutas, las verduras, ¿verdad? Y van a vender su cosecha. ¿Quiénes son esos agricultores? En un mercado de valores son los entes emisores. Los entes emisores por lo general son empresas, aunque también pueden ser personas que van a esa bolsa de valores, que van a ese mercado de valores a colocar, a transar o a vender los diferentes instrumentos financieros. Entonces, si yo lo pongo el ejemplo ahí con la bolsa red de Nueva York, por ejemplo,
¿Quiénes van a la Bolsa de Valores de Nueva York? Bueno, van los representantes de Apple, van los representantes de McDonald's, van los representantes de American Airlines, de United, de Facebook, de Western Union, de Hewlett Packard, etcétera. Y van a realizar transacciones. ¿Qué es? Que esos entes emisores necesitan colocar instrumentos financieros, necesitan vender instrumentos financieros para captar dinero. ¿Qué pueden ir a colocar a la bolsa de valores? Bueno, un montón de instrumentos financieros. Pueden ir a colocar bonos, pueden ir a vender certificados, pueden ir a vender títulos valores, pueden ir a vender acciones de la empresa, pueden ir a colocar fideicomisos, fondos de inversión, derivados financieros, entre otro montón de instrumentos financieros ya más complejos. Entonces, a esos agricultores, a esos emisores, ¿quiénes le compran la cosecha? ¿Quiénes le compran los instrumentos financieros? Se los compran los inversionistas. ¿Quiénes podemos entender nosotros los inversionistas? Bueno, en nuestro caso, va a ser nuestra empresa que va a ir a ese mercado de valores a invertir, a colocar o poner a trabajar el dinero que tenga ocioso, el dinero que no vaya a utilizar. Y en nuestro caso es el dinero que no vaya a usar en el corto plazo. O sea, en un año o menos de un año. También a ese mercado van los intermediarios, a ese mercado de valores. ¿Quiénes son los intermediarios? Bueno, yo soy un cliente de la Feria del Agricultor. Entonces yo voy a ese mercado y yo compro un kilo de papas, compro 10 naranjas, compro 5 chayotes, ¿verdad? Eso es lo que hacen los inversionistas. Pero también en ese mercado van los intermediarios, que son, por decirlo de alguna manera, los que compran al por mayor los diferentes instrumentos financieros. ¿Qué compran? Compran toda la cosecha de chayotes, compran un saco de papas, compran toda la cosecha de plátanos, etcétera. Entonces, estos intermediarios por lo general son puestos de bolsa que lo que hacen es compran al por mayor los diferentes instrumentos financieros en ese mercado y luego lo que hacen es que se los revenden a los inversionistas. Ahora, por supuesto que estos intermediarios, si compran, no sé, si compran un bono en $100, se lo van a vender a este inversionista en, no sé, 120, porque se tienen que ganar un porcentaje de intermediación bursátil o un costo de corretaje. Esa es la ganancia que va a tener ese intermediario, ese puesto de bolsa. Entonces, así es como yo puedo explicar quiénes son los actores principales que interactúan dentro de ese mercado de valores. Ese mercado de valores también, esa bolsa de valores, nosotros la podemos clasificar en dos tipos de mercado, el mercado primario y el mercado secundario. ¿Quién es el mercado primario? Bueno, el mercado primario es cuando yo, inversionista, voy directamente a la bolsa de valores, a ese mercado de valores, y le compro directamente los instrumentos financieros a los entes emisores. Es decir, voy directamente a la Feria del Agricultor y le compro directamente al agricultor que sembró con sus propias manos todas las frutas y las verduras. Eso es cuando decimos que vamos al mercado primario. Pero si yo voy a ese mercado de valores y no le compro directamente al inversionista, esos instrumentos financieros, sino que se los compra un puesto de bolsa, se los compra un intermediario, entonces se dice que yo estoy yendo al mercado secundario. Cuando no se los compro directamente a los inversionistas, a los emisores, perdón. Entonces, esa es la diferencia en el mercado de valores, mercado primario y mercado secundario. Primario cuando se lo compro a los emisores y mercado secundario cuando se los compro a los intermediarios, principalmente en un puesto de bolsa. ¿Qué es en sí lo que hace un puesto de bolsa? Bueno, un puesto de bolsa, compra al por mayor, pero vienen a ser como asesores bursátiles o asesores del mercado de valores. Por ejemplo, mi empresa no tiene mucha experiencia en ir a la bolsa de valores, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hace? Va a un puesto de bolsa, o sea, al puesto de bolsa del Banco Nacional. Y entonces le dice al puesto de bolsa, mire, es que tengo 10 millones de colones. Necesito que por favor me conforme mi portafolio de inversión. O sea, en qué o en cuáles instrumentos financieros me conviene más invertir esos 10 millones de colones. Entonces el corredor de bolsa, que es mi asesor bursátil, me va a decir, bueno, usted tiene 10 millones de colones, ¿en qué le gustaría invertir? ¿Cuál es el nivel de riesgo que usted quiere asumir? ¿Quiere mucho riesgo? ¿Quiere poco riesgo? ¿Quiere invertir a corto o quiere invertir a largo plazo? Eh, si quiere asumir riesgo, podemos conseguir en algún instrumento financiero alguna tasa de interés más alta, porque a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero también me podría decir, bueno, si usted no quiere asumir riesgo, entonces su rentabilidad, su ganancia va a ser muy baja. Entonces, ahí también sondean cuál es la expectativa que tiene esa persona o que tiene esa empresa inversionista para realizar esa inversión, para poner a trabajar el dinero que tiene ocioso. Yo puse el ejemplo de la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿verdad? Pero yo no sé si ustedes saben, Costa Rica también tiene una bolsa de valores. Sin embargo, son escenarios, son mercados de valores completamente diferentes. Para que tengan una idea, una comparación, Bolsa de Valores de Costa Rica, cuando ustedes vayan ahí por Santana, por la entrada de Santana, está Forum 1. Ahí en Forum 1 ustedes ven un rótulo grande que dice Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. Y este es un edificio como de 4 o 5 pisos. Si ustedes vinieran a Nueva York, ¿qué pasa? Bolsa de Valores de Nueva York, Wall Street, un edificio como de 42 pisos. ¿Qué es lo que ocurre? La cantidad de transacciones que se manejan en el mercado de valores de Estados Unidos y en el mercado de valores de Costa Rica, totalmente 1000 años de distancia. Vean esto, la Bolsa de Valores de Costa Rica ahora va a cerrar toda Semana Santa. En Navidad cierra como desde el 15 de diciembre hasta los primeros días de enero. ¿Y qué pasa? Nada, nadie ni se da cuenta, pasa totalmente desapercibido. Pero cierren 5 minutos antes de las 4:30 de la tarde, que es la fecha de cierre, la Bolsa de Valores de Nueva York, prácticamente toda la economía mundial se ve impactada. ¿Por qué? Porque la cantidad de transacciones, la cantidad de dinero que se maneja en ese mercado de valores es impresionante. Entonces, hay otras bolsas de valores también ahí grandes, como la Bolsa de Valores de Tokio, Japón, la Bolsa de Valores de Australia, la Bolsa de Valores de China, que también son economías bastante grandes y tienen impacto, pero Wall Street, la de Nueva York, es la bolsa de valores que tiene más impacto a nivel mundial. Entonces, eso es lo que es un mercado de valores. Preguntas hasta acá con este mercado de valores. Preguntas hasta ahí con lo del mercado de valores. Todo claro, profe. Todo claro. Ok. Vamos a seguir. En ese mercado de valores, lo que se transan o lo que los emisores van a colocar o van a vender o van a intercambiar se conocen técnicamente con el nombre de instrumentos financieros. Desde el punto de vista de la normativa contable, tenemos 4 normas contables que son los que sustentan o regulan este tipo de transacciones. Aquí hay 4 normas, en realidad son solo 2. Lo que pasa es que inicialmente las normas que regulaban este tema era la NIC 32 y la NIC 39. A nivel internacional, el ente que emite la normativa contable, el IASB, ¿qué hizo? Modificó y transformó esta NIC 32 y NIC 39 en la NIF 7 y la NIF 9. Sin embargo, en Costa Rica, por las particularidades que tiene el mercado de valores, que en realidad es más que todo un mercado de valores accionario, o sea, las empresas que van a la Bolsa de Valores de Costa Rica, la mayor cantidad de transacciones que realizan es comprando y vendiendo acciones.
¿Quiénes van, por ejemplo, en Costa Rica? Casi yo lo podría contar con los dedos de la mano a la Bolsa de Valores. Va Cervecería Costa Rica, que es Florida y Sun Farm, va Grupo Nación, va Grupo Sama, que es como un puesto de bolsa, van, eso sí, todos los bancos públicos y privados, pero es porque su giro de negocio lo requiere, que vayan, ¿verdad? Luego va Vicesa, por ahí va Atlas Eléctrica o Mave, que es ahora, y bueno, también ahí está la empresa de Franklin Chan, Adastra Rocket, en la bolsa de valores. Casi que esas son las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Costa Rica. En ese mercado de valores, lo que van a intercambiar son instrumentos financieros. Instrumentos financieros, ¿de qué tipo? Bueno, tenemos estos tres tipos de instrumentos financieros. Activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. En realidad son estas dos categorías los instrumentos financieros, activos y pasivos, porque esta tercera categoría yo la podría marcar dentro de un activo o la podría marcar dentro de un pasivo. Sin embargo, la norma sí hace ahí la separación en esas tres categorías. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de esas categorías de instrumentos financieros. Yo voy a explicar esas tres categorías. Sin embargo, para efectos del curso, nosotros ahora nos vamos a enfocar en lo que son activos financieros, porque estamos viendo inversiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto va a funcionar como si fueran espejos. Hay una parte, una empresa que tiene el activo, es el inversionista, y hay otra parte que va a tener el pasivo, que es el ente emisor. Entonces, depende de la donde yo esté, así es como la empresa registraría esa transacción, activos o pasivos. Y ahorita vamos a ver los instrumentos de patrimonio. Y ojo acá también, una cosa que hay que prestarle atención. Aquí yo tengo activos y pasivos, pero no son, ahí se me pasó, no son activos y pasivos normales, corrientes, sino son activos y pasivos financieros, ¿verdad? Esa palabra ahí es muy importante. ¿Cómo define la normativa contable un activo financiero? Bueno, lo define como un derecho contractual, o sea, como un contrato. En este caso, si yo tengo un derecho contractual, espero que de ese contrato se derive que la empresa vaya a recibir entradas de dinero en el futuro. O sea, que la empresa vaya, ¿qué pasa aquí? Se está pasando ahí, perdón. Que la empresa vaya a tener a futuro entradas de dinero. Voy a poner un ejemplo de un activo financiero. Bueno, mi empresa tiene 10 millones de colones. Se va al Banco Nacional y compra un certificado a plazo a 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Mete la plata, pone a trabajar la plata en el Banco Nacional en ese certificado a plazo. A cambio de invertir ese dinero, el Banco Nacional, no sé, depende de lo que hayan negociado, le podría dar a mi empresa intereses. Se los paga mensuales, se los paga trimestrales, se los paga al final de la inversión, al cabo de los 6 meses, pero le va a generar una rentabilidad. Y ¿qué ocurre? Al final del plazo de la inversión, el Banco Nacional tiene que devolverle a mi empresa el monto inicial invertido. Entonces, invertimos 10 millones mes a mes, digamos que los intereses fueran mensuales, entonces mes a mes mi empresa puede ir al Banco Nacional a cobrar intereses. Esos son los flujos de efectivo. Mi empresa va a recibir una ganancia por interés. Entonces, en ese caso, nuestra empresa tendría en su contabilidad registrado un activo financiero. Ahora, si yo invertí esa plata, es porque el Banco Nacional me dio a mí un cartoncito que es un título valor, que tiene un papel membretado, que tiene sellos de seguridad, etcétera. Y hay información dentro de ese título valor, que es la que vamos a ver ahorita más adelante, que se cumple porque se cumple. ¿Por qué? Porque ese título valor es un contrato. Tiene validez como si fuera un contrato. Entonces, los términos y condiciones que estén pactados ahí en ese activo financiero se van a cumplir porque se van a cumplir. Porque si no se cumplen, de alguna de las partes, el banco, por ejemplo, estaría incumpliendo el contrato. Entonces, podemos ejecutar ese contrato y demandar al banco, por ejemplo. Entonces,
son contratos. Los activos financieros son derechos contractuales y a la empresa le va a entrar dinero. Luego tenemos pasivos financieros. Esos pasivos financieros, ¿qué son? Es lo contrario. El activo financiero lo tenía mi empresa. ¿Quién tiene el pasivo financiero? El Banco Nacional, donde yo fui a invertir los 10 millones. Entonces, para el Banco Nacional, ¿qué es esa transacción? Es una obligación contractual sobre la cual el Banco Nacional espera o va a tener que desembolsar dinero, va a tener que desprenderse de recursos económicos. Es decir, cada mes el banco va a tener que sacarle su efectivo y pagarle al inversionista los intereses. Entonces vean que ahí son, yo les decía, es que son como espejos, ¿verdad? Uno es el inversionista y el otro es el ente emisor. Ahora, estos activos financieros yo los puedo clasificar en dos tipos y ahí es donde entra el concepto de instrumentos de patrimonio. Entonces, los activos financieros se clasifican en títulos negociables e instrumentos de patrimonio. ¿Qué es un título? ¿Qué es un título negociable? Bueno, un título negociable es cuando la empresa va al mercado de valores e invierte dinero en un título, en un bono o en un certificado. Cuando ese tipo de inversión, ¿cuál va a ser la rentabilidad? La rentabilidad va a ser un ingreso por interés. O sea, se va a ganar interés. Si ustedes ven esta imagen que está acá en la presentación, ¿qué ven? Bueno, ahí dice certificado de depósito de inversión, tiene un logo, por aquí tiene un sello de seguridad, por aquí tiene otro sello de seguridad, tiene este código de barras y hay aquí información que se consigna. Si nosotros le hiciéramos un zoom a un certificado de estos, a un título valor de este tipo, ¿cuál es la información que nosotros nos vamos a encontrar ahí y que nos va a interesar a nosotros desde el punto de vista contable? Bueno, esta información que tenemos acá. Ese título valor, ese título negociable que acabamos de ver, ¿por qué se llama negociable? Bueno, se llama negociable porque es como, ojo, es casi como efectivo. No es efectivo puro, pero es casi como si fuera efectivo. Se llama un equivalente de efectivo. ¿Por qué es un equivalente efectivo? Bueno, porque si yo invertí los 10 millones a 6 meses y resulta que en el mes 3 mi empresa se quedó sin efectivo y necesita pagarle algo a un proveedor, ¿qué hace? Simplemente puede hacer uso de ese título valor, le da vuelta, lo endosa y se lo transfiere al proveedor y le estaría pagando como si fuera efectivo. Entonces, por eso es que se llama negociable. También es negociable porque yo puedo ir al mercado y venderlo, negociarlo antes de su fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué información, volviendo ahí al zoom que le hicimos a ese documento, qué información es la que está impresa en ese certificado que nos va a interesar a nosotros para para efectos contables? Bueno, nos va a interesar, y aquí ya vienen varios conceptos importantes. Aquí sí necesito que prestemos atención. El primer concepto importante es el valor nominal. Este valor nominal también se conoce con el nombre de valor facial o valor de la cara del documento, o valor par, o sea, la par. Ese valor nominal puede estar expresado en colones, en euros, en libras esterlinas, en dólares, en cualquier denominación de moneda. Este valor nominal es meramente un valor de referencia. ¿Por qué de referencia? Bueno, porque yo este certificado puedo ponerle que vale $1,000, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Depende del banco que lo emitió, depende del nivel de riesgo, depende de la tasa de interés que paga ese certificado. Si yo lo quisiera negociar, si yo lo quisiera vender en el mercado de valores, lo podría vender en más de $1,000, en $1,000 o en menos de $1,000. Entonces, este valor nominal es como el valor que yo le pongo al contrato, nada más.
Ahora, ese valor nominal que yo le pongo a ese contrato me va a servir para calcular intereses, como dice acá en el cuadrito eh, ahí enmarcado en rojo que está a la derecha. Me va a ser un valor de referencia para calcular los intereses que va a generar esa inversión, por un lado, y también me va a servir para calcular valores de mercado. Esto de los valores de mercado, ahora lo vamos a ver, que es la forma en que nosotros, según la normativa contable, vamos a incorporar el elemento de riesgo en este tipo de transacciones. Entonces, ese valor nominal es el valor que le pusieron al certificado, pero es un valor de referencia. ¿Por qué? Porque todo este tipo de instrumentos financieros se rigen en el mercado de valores por la oferta, la demanda, el nivel de riesgo, la rentabilidad que genere. Entonces puede ser que valga más o puede ser que valga menos. Depende de la negociación que haga la empresa. Entonces, valor nominal, véanlo así, valor nominal para calcular intereses y para calcular valores de mercado. Otro concepto que nosotros tenemos acá que conocer y que dominar es la tasa de interés. La tasa de interés va a ser la rentabilidad que este título negociable, que este título valor le va a generar a la empresa. Esa tasa de interés nosotros nos la vamos a encontrar expresada como un porcentaje anual. En Costa Rica, las tasas de interés siempre van a estar expresadas en términos anuales. Entonces yo me puedo encontrar, por ejemplo, que este certificado tiene una tasa de interés del 15%. Y este 15% yo sé que es anual. Ahora, dentro de la tasa de interés del certificado, tenemos que diferenciar tasa de interés bruta y tasa de interés neta o efectiva. ¿Qué es la diferencia? Bueno, la diferencia radica en que los ingresos por interés en Costa Rica se consideran rentas de capital. Y resulta que las rentas de capital están grabadas con impuestos sobre la renta. Es decir, si yo me gano intereses, la entidad bancaria, el ente emisor, me va a rebajar, me va a retener un porcentaje de intereses. ¿Con qué porcentaje están grabados los intereses de estas inversiones? Están grabados con un 15%. Entonces, si yo digo, es que me gané 10,000 colones de intereses, a mí no me van a llegar realmente esos 10,000 colones. ¿Cuánto me va a llegar? 8,500, porque esos 10,000 me van a quitar, me van a retener un 15%. Por lo tanto, entonces tenemos que diferenciar entre lo que es la tasa bruta o nominal, que esta es la tasa que está impresa en el certificado, versus la tasa de interés neta o efectiva. ¿Qué es la tasa de interés neta efectiva? Bueno, la tasa de interés que realmente va a percibir nuestra empresa inversionista por esa inversión. Después de que ya nos han rebajado, nos han retenido el 15% de impuestos sobre la renta. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular esa tasa de interés neta o efectiva. ¿A qué se refiere esa tasa de interés neta o efectiva? Bueno, se refiere a que vamos a agarrar la tasa bruto nominal. Aquí yo simplemente tengo un ejemplo, pero esos porcentajes cambian dependiendo del tipo de inversión, ¿verdad? Aquí yo tengo que este certificado tiene una tasa bruta del 15%, sujeta al 15% de renta. O sea, de este 15% de intereses que mi empresa se gane, me van a quitar un 15%. Entonces, no es que yo digo, me voy a ganar 15, me quitan 15, me va a ganar 0. No, no es eso. Es que yo voy a tener que calcular cuál es la tasa de interés neta, real, efectiva que voy a percibir. Lo puedo hacer de forma rápida. ¿Cómo lo hago de forma rápida? Agarro la tasa bruta, este 15%, y lo multiplico por el 85%. En realidad ese es un despeje de una regla de 3 de forma rápida. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tengo es que este 15% es mi 100%. Entonces, si a ese 100% yo le quito el 15%, ¿cuánto me queda? De un 85% de los intereses que yo realmente voy a percibir. Entonces, si yo multiplico 15% por el 85%, eso me da que mi tasa de interés neta, efectiva, real que voy a percibir es este 12,75%.
Entonces, todos los intereses que vaya a generar una inversión, siempre, 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 ojo acá, van a ser calculados con el valor nominal total de los certificados y con la tasa de interés neta o efectiva. Ahora, yo les dije, vamos a calcular la tasa de interés neta efectiva de forma rápida. Agarremos la tasa bruta y la multiplicamos por el 85%. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque en este momento, según la normativa contable, la tarifa de impuesto de renta a los intereses es del 15%. Entonces, si al 100 le quito el 15, me queda el 85. Pero ¿qué pasa si en el futuro el gobierno aumenta el impuesto de renta a los intereses al 25% o al 20%? Entonces, tendríamos que agarrar la tasa bruta y multiplicarla por el 80%, que es a mi 100%, restarle el 20%. Entonces, no es que siempre va a ser el 15%, va a ser siempre el 15% en el tanto la tasa de impuestos sea del 15%. Si no, ahí tenemos que irla ajustando. Depende cómo vaya cambiando la legislación en Costa Rica. Entonces, me interesa si les queda claro cómo se calcula la tasa de interés neta o efectiva. Pregunta ahí para ustedes, por favor. Preguntas ahí. Ok. Una vez que ya calculamos la tasa de interés neta efectiva, en este título, en este contrato, también va a quedar estipulado con qué frecuencia se van a pagar los intereses. Hay diferentes tipos de frecuencia. Pagamos intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Entonces, nosotros tenemos que llevar muy bien, y eso ya lo podemos ver en la práctica, el control del tiempo. Si yo no llevo bien el control del tiempo de cuándo nació la inversión, cuándo la compré yo, cuáles son las fechas en que se pagan intereses, yo no voy a poder calcular bien los intereses. Ahí tengo que ser muy cuidadoso en cuál frecuencia voy a utilizar para calcular los intereses. Ahora, si yo digo, ok, me gané 12,000 colones de intereses en un año, ese es mi interés anual. ¿Qué hago yo para sacar el interés mensual? De ahí, agarro el año, los 12,000, y lo divido entre 12 meses que tiene el año. Eso me da 1,000 colones por año. 1,000 colones por mes, perdón. Y si quisiera, no sé, tengo que registrar 2 meses y medio, entonces ¿qué hago? 1,000 por 2.5 meses, ahí tengo el equivalente a 2 meses y medio de intereses. Tengo el monto mensual de 1,000. Si necesito calcular 4 meses, entonces 1,000 por 4 meses serían 4,000 de intereses. Entonces, depende el periodo de tiempo que vaya transcurriendo, depende de las fechas, así es la cantidad de intereses que yo tengo que calcular. Por eso, solo en la práctica lo podemos ver porque cada inversión, cada título negociable tiene sus propias condiciones. Entonces, esa es la información que está plasmada en un título negociable. Preguntas hasta acá con eso. Todavía no hemos entrado a la parte práctica. Ok. El otro ejemplo, el otro clasificación de los activos financieros son instrumentos de patrimonio. Antes de ver esto que dice diapositiva, voy a irme otra vez para atrás y voy a ver esta definición que pusimos acá de instrumento de patrimonio. ¿Qué es un instrumento de patrimonio? Es la participación residual en el patrimonio neto de otra entidad, de otra empresa. ¿A qué se refiere eso? Bueno, es lo que ustedes aprendieron en Conta 1 de la ecuación contable. ¿Quién se acuerda qué era la ecuación contable de Conta 1? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era la ecuación contable de Conta 1? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Y qué pasa si yo despejo de esa ecuación el patrimonio? ¿Qué me queda? A ver. Si yo despejo el patrimonio, me quedaría patrimonio igual activos menos pasivos. ¿Qué significa eso?
esta definición que tenemos acá. Es la participación en el patrimonio neto de la otra entidad. Eso se refiere a que si yo tengo acciones de otra empresa, si tengo instrumentos de patrimonio de otra empresa, es porque invertí o compré acciones de esa otra empresa. Entonces, si esa otra empresa quebrara, ¿qué va a pasar? Bueno, van a agarrar todos los activos que tiene la empresa, el efectivo, los vehículos, la maquinaria, las inversiones, todos los activos que tiene la empresa, y van a empezar a liquidar y van a empezar a pagar todos sus pasivos, todas sus obligaciones. Si algo sobrara, si queda un residuo, ¿a quién se lo van a dar? Se lo van a dar a los inversionistas de forma proporcional a la cantidad de acciones que tengan en su poder. Entonces, se ven activos, liquidaron todos los pasivos y quedó 1.000.000 de colones, y yo tengo un 25% de las acciones. Entonces, de ese 1.000.000 de colones, a mí me van a dar 250.000 colones. La parte proporcional al residuo, a lo que sobró después de tomar los activos y pagar o liquidar todos los pasivos, las obligaciones de la empresa. Entonces, eso es la definición de instrumento de patrimonio. Ya yéndonos para la parte contable. Bueno, un instrumento de patrimonio es cuando nuestra empresa invierte comprando acciones de otra empresa. Ahora, si hay una restricción acá, ¿cuál es esa restricción? Que la empresa invierte en acciones de esa otra empresa, pero comprando entre un 1 y un 19% de las acciones. Es un concepto ahí que se llama influencia nula, tener entre un 1 y un 19% de las acciones. ¿Qué significa esa influencia nula? Significa que invertimos plata en esa otra empresa simplemente como una oportunidad de mercado. O sea, vimos las acciones, están a un buen precio, vimos que es una buena empresa, que paga dividendos y que eso le ayuda a generar más plata a la empresa. Entonces, invertimos adquiriendo acciones de esa otra empresa. ¿Cuál es la rentabilidad que va a tener nuestra empresa cuando compra o cuando invierte en acciones? La rentabilidad va a ser un ingreso por dividendos. Es decir, cuando esa otra empresa tenga ganancias, podría tomar la decisión de repartirle parte de esas ganancias a los inversionistas. Entonces, a cada inversionista le van a dar de forma proporcional la cantidad de acciones que tenga en su poder. Como el ejemplo que les dije ahora del 1.000.000, si yo tengo el 25, me van a dar 250.000. Si reparten de dividendos 10 millones y yo tengo un 10%, pues de esos 10 millones me corresponden 1.000.000. Y así, de forma proporcional, la cantidad de acciones que yo tenga en mi poder. Entonces, esos son instrumentos de patrimonio. Preguntas acá. Tenemos dos tipos de activos financieros. Títulos negociables que generan intereses, y es cuando invierto en títulos, bonos certificados. Tienen un valor nominal, una tasa bruta, una tasa neta, y pagan intereses trimestrales, mensuales, semestrales o anuales. O nuestra empresa podría invertir en instrumentos de patrimonio comprando acciones de otra empresa entre un 1 y un 19% de las acciones, y se va a ganar un ingreso por dividendos. Preguntas ahí con esta información hasta ahorita. ¿Sigan entendiendo? ¿Sigan entendiendo? Bueno, asumamos que sí. Sigamos, a ver. Ya entrando propiamente en lo que es la normativa contable. La normativa contable, como les dije, son estas 4 normas: NIC 32, 39, NIF 7 y NIF 9. Dentro de esa norma, ahí se nos indican cuáles son los diferentes momentos donde la empresa va a tener que hacer registros contables. En otras palabras, los diferentes momentos en que vamos a tener que hacer asientos. ¿Cuáles son esos momentos? Bueno, todos estos 5 puntos que están acá. El reconocimiento inicial. Bueno, ¿qué asiento tiene que hacer la empresa cuando compra una inversión, cuando adquiere una inversión? Una vez que ya la tiene, y si son títulos, bonos, certificados, bueno,
¿qué asientos hace cuando cobra los intereses? ¿Qué registros contables tiene que hacer la empresa al cierre fiscal? Bueno, va a tener que hacer dos cosas: hacer el asiento de ajuste de intereses y va a tener que hacer lo que se llama la medición posterior a la compra, o lo que también se conoce como valuación de las inversiones. En este punto de la medición posterior es donde se aplica propiamente el tratamiento contable que nos indica esa normativa que debemos darle a los activos financieros. ¿Cuál es el tratamiento contable? Esto que está acá. Que a través de esta medición posterior, cuando nosotros hagamos los estados financieros de la empresa, esos activos financieros deberían aparecer presentados al valor razonable con cambios en resultados. Y ve que ahí ya empieza un concepto como esos que es como que le habla uno en chino. ¿Qué será valor razonable con cambios en resultados? Bueno, ese valor razonable con cambios en resultados lo que significa es que nosotros en la contabilidad siempre deberíamos de tener registrados al valor más actualizados posible las inversiones. Y que a través del tiempo, mientras nuestra empresa tenga esa inversión, vamos a tener que aumentarle o disminuirle el valor a esa inversión. ¿Por qué? Bueno, porque a través del tiempo todos esos instrumentos financieros tienen un comportamiento dinámico, tienen un comportamiento volátil. Yo no sé si ustedes han escuchado, a veces en las noticias uno ve o escucha que dicen, en el primer trimestre del año las acciones de Apple subieron un 20% de valor en la bolsa de valores de Nueva York. O sea, subió el precio de las acciones de Apple. Tiempo después, escucha, como en yo no sé qué país explotaron no sé cuántos iPhone y tienen problemas de seguridad, entonces en la bolsa de Nueva York el precio de los iPhone o de las acciones de Apple se desplomó en un 15%. Entonces a través del tiempo, por diferentes factores, por la dinámica económica, por factores de los productos, etcétera, el valor de esos activos financieros puede ser subir, puede bajar, subir, bajar. Y esos cambios de valor que sufren esos activos financieros hay que reflejarlos en la contabilidad. Entonces, valor razonable, tenerlos al valor más actualizado posible. Con cambios en resultados, si las acciones subieron, pues hay que registrar que ganaron valor, hay una ganancia en esas inversiones. Pero si perdieron valor, hay que bajarles el valor a las inversiones. O sea, ir reflejando pérdidas o ganancias que sufran esas inversiones. Eso es lo que se llama con cambios en resultados. ¿Por qué con cambios en resultados? Bueno, porque las ganancias o pérdidas van a aparecer en el estado de resultados. Entonces, ¿qué hacemos cuando compramos la inversión, cuando cobramos intereses? ¿Qué hacemos al cierre fiscal? ¿Cómo medimos el riesgo, que es esta medición posterior? Y por último, lo que podría pasar es que la empresa ya no quiera tener esa inversión, quiera deshacerse, quiera venderla y liquide la inversión. Entonces, ¿cómo se registran las transacciones de venta de inversión? Entonces, vamos a ir entrando ya en la parte práctica para ver cómo es que se registran todos estos 5 momentos que tenemos acá. Vean, en esto es importante, si quisieran tener ahí calculadora a mano o en Excel o la calculadora de la computadora o la que sea, sería importante que la tengan ahí a mano para que vayan haciendo los cálculos que yo voy a ir explicando para que sepan de dónde salen los montos. Así practican un poquitito la parte de cálculos financieros. Si quieren les puedo dar un chance ahí para que vayan a traer la calculadora. ¿Les parece? Busquen ahí calculadora, porfa. Busquen la calculadora para empezar ahí con la parte práctica. Ok, listos, ahí con calculadora. Ok, ¿cuál es el primer momento que vamos a tener que hacer un asiento contable? El primer momento en que vamos a tener que hacer un asiento contable es el reconocimiento inicial. ¿Qué es el reconocimiento inicial? Bueno, al momento de comprar la inversión ocurren diferentes situaciones. Primero,
Si nosotros compramos una inversión, estamos comprando un activo para la empresa. Entonces, cuando compremos una inversión, si es un título, un bono o un certificado, vamos a registrarlo en una cuenta que se llama inversión en títulos negociables. Así se va a llamar la cuenta. Luego yo la puedo personalizar. Inversión o títulos negociables del Banco Costa Rica. Inversión, títulos negociables del BAC San José. Inversión, títulos negociables, etcétera, ¿verdad? Pero esta es la cuenta de inversión. Es un activo corriente de mi empresa de corto plazo. Cuando nosotros compramos una inversión en esta cuenta de inversión, vamos a registrar propiamente lo que le estamos pagando a quien le compremos la inversión por esos certificados. Pero además tenemos que ver si al momento en que estamos comprando esa inversión tiene intereses acumulados. ¿A qué se refiere intereses acumulados? Bueno, se refiere a que si la inversión nació un 1 de enero, ¿verdad? Y resulta que paga intereses cada 3 meses. Entonces, si nació un 1 de enero, tiene que pasar todo enero, todo febrero, todo marzo, 1 de abril, esa inversión sería la primera vez que va a pagar intereses. Pero, ¿qué ocurre? Si yo compro esa inversión el 1 de febrero, de ahí ya pasó todo el mes de enero, todavía le faltan 2 meses más. Entonces, ¿qué pasa? Quien haya tenido esa inversión todo el mes de enero, que es el anterior dueño, yo le voy a tener que pagar como empresa compradora los intereses acumulados. Entonces, ahí hay un interés acumulado. Ahora vamos a ver que ese interés acumulado lo vamos a registrar en una cuenta que se llama interés por cobrar. ¿Por qué interés por cobrar si lo estamos pagando? Bueno, porque yo lo que voy a hacer es pagárselo al anterior dueño, pero yo lo voy a recuperar en el momento en que se llegue el 1 de abril en ese caso. Entonces, yo lo tengo por cobrar, ¿por qué? Porque entre el efectivo que voy a desembolsar van esos intereses, pero luego yo los recupero cuando vaya a la entidad financiera a cobrar ese primer monto de intereses. Entonces, los intereses acumulados que se le reconocen al anterior dueño se registran en una cuenta que es interés por cobrar. La norma nos dice por ahí que cuando se adquiere una inversión, si se paga algún gasto de corretaje, transacción o intermediación bursátil, es decir, si se compra en el mercado secundario, cualquier costo adicional relacionado con la compra de esa inversión, lo vamos a registrar como un gasto. Y ya va a depender ahí del tipo de comisión que sea, gasto, comisión, gasto, transacción, gasto de intermediación bursátil o gasto de corretaje. Ya prácticamente eso depende del tipo de comisión que se pague o del catálogo de cuentas que tenga la empresa. Entonces, al final, ¿cuánto va a ser la cantidad total de efectivo que la empresa va a desembolsar por esa inversión? Va a ser lo que pagó por los certificados propiamente, los intereses acumulados que le reconoció al anterior dueño, más cualquier gasto de intermediación bursátil que pague, esa sería la cantidad total de efectivo que va a desembolsar la empresa. Entonces, ese es el primer asiento que vamos a tener que hacer. Vamos a verlo ya con numeritos, que es esta otra diapositiva. Léanse, porfa, rápidamente ahí este párrafo que viene acá. Esta es la transacción y aquí están todas las condiciones que tiene esa inversión. En este caso, la empresa nuestra se llama Colombotica y va a comprar 20 certificados de inversión en el Banco de Costa Rica. Entonces, porfa, léanse ese párrafo y traten de extraer cuál es la información importante. Aquí necesitamos manejar todos los conceptos que vimos. Valor nominal, cuál es el precio que se está pagando, la tasa de interés, cuándo son las fechas de pago de intereses, si se está pagando un corretaje o no. Todo lo que necesita, toda la información numérica que tenemos ahí en ese párrafo, tenemos que extraerla. Entonces, échenle ahí un vistazo a eso, por favor.
Ok, listo. Leyeron ese párrafo ahí. Ok, vamos a ver. Como les dije, la empresa Colombotica compró 20 certificados de inversión del Banco de Costa Rica. Aquí ya viene el primer dato importante. ¿Cuánto pagó la empresa Colombotica propiamente por esos 20 certificados? Pagó $250,000 más intereses acumulados a la fecha. Ahorita vamos a ver con la información restante cuántos son esos intereses acumulados. Esos certificados dice que tienen un valor nominal de 10,000 cada uno. Es decir, a cada papelito de esos certificados, a cada uno de esos 20 papelitos le estamparon un valor de $10,000. Ahora, si yo multiplico $10,000 por 20 certificados, eso me da un valor nominal total de $200,000. Ese valor nominal es muy importante calcular, el total, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque ese va a ser mi valor de referencia para calcular intereses y para calcular valores de mercado. Entonces, yo pagué 250, pero nominalmente en el papel esos certificados valen 200,000 apenas. ¿Qué significa? Bueno, que en este caso la empresa Colombotica estuvo dispuesta a pagar un exceso de $50,000 de más por adquirir esos certificados. Por alguna razón, porque la tasa de interés es muy buena, porque se compensa esos $50,000 con los intereses que va a percibir durante el tiempo que tenga la inversión, etcétera. Entonces, monto pagado 150, valor nominal total 200,000. Dice que los certificados pagan una tasa bruta de interés del 16%, la cual está sujeta al 15% de renta. Entonces, aquí nosotros tenemos que calcular la tasa de interés neta o efectiva. ¿Cuánto es la tasa de interés neta o efectiva? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo expliqué yo ahora? ¿Cómo calculamos eso? La tasa de interés neta o efectiva. La tasa bruta, 16%. ¿Cuánto es la tasa neta? A ver, ¿quién se quiere atrever ahí a calcularla? La tasa de interés neta o efectiva. ¿Qué teníamos que hacer? ¿O no tenemos que hacer nada? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Nadie quiere participar hoy. ¿Qué es lo que pasa? 16 dividido entre 1.15. ¿Se puede? No, 16 No. por 85%. ¿Cuánto nos da eso? ¿Qué es? Al 100%, restarle el 15% de impuesto de renta que dice acá. ¿Cuánto nos da eso? 16 por el 85%. ¿Cuánto nos da? 13,6. 13,60%. Entonces, todos los cálculos de intereses que nosotros vayamos a hacer van a ser calculados con ese 13,60%. Y sobre el valor nominal, ¿cuál es el valor nominal total de los certificados? Pregunta para ustedes también. ¿Cuál es el valor nominal total? ¿Los 200 o los 250? ¿Cuál es el valor nominal? ¿Cuál es el valor nominal? ¿200 o 250? 200. 200,000, que es la multiplicación del valor nominal de cada uno por los 20 certificados. Exactamente. Entonces, vea que ya tenemos valor nominal total 200, tasa de interés 13,60%. ¿Cada cuánto se pagan los intereses? Se pagan cada 30 de junio y cada 31 de diciembre. Los certificados fueron emitidos el 1 de enero del 2013, es decir, nacieron el 1 de enero del 2013. ¿Qué significa eso? Bueno, que esos certificados nacieron el 1 de enero y yo los estoy comprando el 1 de marzo. ¿Cuánto tiempo tienen de interés acumulado esos certificados? Tienen 2 meses de interés acumulado. Todo el mes de enero más todo el mes de febrero. Entonces, esos 2 meses
yo, empresa Colombotica, que lo estoy comprando, se los tengo que pagar a quien se lo esté comprando, a quien haya tenido esa inversión esos 2 meses. Entonces, ¿cómo calculamos esos intereses? Ahí es donde pueden sacar la calculadora. Tomamos el valor nominal, los 200,000, por el 13,60%, eso nos da un año de intereses. Ese año lo dividimos entre 12 meses y lo multiplicamos por 2 meses. ¿Para qué? Para que nos dé los intereses de esos 2 meses. Entonces, repito, valor nominal total, 200,000 por el 13,60, eso nos da un año. Entre 12 meses para que nos dé un mes y lo multiplico por 2 meses de interés acumulado y eso nos tiene que dar estos 4,533,33. ¿En qué cuenta contable vamos a registrar esos intereses acumulados y interés por cobrar? ¿Por qué por cobrar? Porque cuando se llegue la fecha de cobrarlos, el 30 de junio, que dice el contrato, ahí vamos a ir al Banco de Costa Rica y el Banco de Costa Rica nos va a pagar todos los 3 meses completos. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo el semestre completo. Vamos a agarrar los 2 meses que le pagamos al anterior dueño, lo recuperamos y ya mi empresa se va a haber ganado 4 meses. Es decir, ese semestre estuvo fraccionado. 2 meses los tuvo el anterior dueño y 4 meses los va a tener mi empresa Colombotica. Entonces, es el interés acumulado, el interés por cobrar. Luego dice acá que además se pagó una comisión de intermediación por $1,000. Lo registramos por aparte en una cuenta de gasto. Gasto de intermediación bursátil, $1,000. Y por la inversión, por los certificados propiamente, se pagaron 250,000. Entonces, 250,000 más el gasto de intermediación bursátil de 1,000 más el interés por cobrar, la cantidad total de efectivo, la salida efectiva al haber que desembolsó la empresa fueron estos 255,533,33, que es la sumatoria de estos 3 rubros. Entonces, este es el primer asiento que tiene que hacer la empresa al momento del reconocimiento inicial. Preguntas ahí con esa primera transacción. Esto vamos a tener que practicar mucho para que ustedes agarren ahí la habilidad de los cálculos. Profe, yo tengo una duda. ¿De Dígame. dónde era que hayan sacado los 200,000? Digamos, como Ajá. yo veo ahí 250,000, entonces no me acuerdo. Ok, 250,000 es lo que se pagó por los certificados. ¿Cuánto dice que es el valor nominal, el valor que tiene impreso en el papel cada certificado? Aquí, ¿qué dice? $10,000. $10,000. ¿Y cuántos cada uno? ¿Cuántos certificados estamos comprando? 20. Ok, 10,000 por 20, ¿cuánto te da? Ah, de ahí se saca entonces. 10,000 por 20 da 200,000. Ese es el valor nominal, pero la empresa estuvo dispuesta a pagar 250. Entonces, los 250 es lo que se registra en el valor de la inversión, porque la norma me dice, registren la inversión, el costo real pagado por esos certificados. Pero los intereses los voy a calcular sobre el valor de referencia, que es el valor nominal. Entonces, 200,000 por el 13,60 entre 12 por 2 meses acumulados, sacamos estos 4,533,33. Ah, ok. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta con el asiento de la compra, la inversión? Ya en este momento tenemos 20 certificados del BCR y en nuestra contabilidad están registrados en $250,000. Preguntas hasta ahí con eso. Ok, reconocimiento inicial. A partir de acá, estamos 1 de marzo. Tenemos que empezar a llevar el control del tiempo, el control de las fechas, ¿verdad? Para saber cuáles son las otras fechas, los otros momentos importantes que tenemos que registrar. Si estamos 1 de marzo, ¿cuándo es la siguiente fecha importante de registrar? Bueno, la siguiente fecha importante de registrar sería el 30 de junio.
¿Qué es el 30 de junio? Bueno, el 30 de junio es momento de ir al Banco de Costa Rica, poner la mano y cobrar un semestre de intereses. ¿Por qué un semestre? Porque vean que esta inversión paga solo 2 veces interés en el año, 30 de junio y 31 de diciembre. Paga 2 veces al año. Entonces, la frecuencia de pago es semestral. Entonces, vamos a ir al Banco de Costa Rica y vamos a cobrar ese primer semestre. Entonces, 30 del 6, la empresa recibe de efectivo 13.600. ¿Cómo salen estos 13.600? Ok, valor nominal total, 200.000. Por el 13,60%, eso nos da un año de intereses. El año lo divido entre 2 para que me dé semestres. El año tiene 2 semestres. O el año entre 12 meses me da un mes. Y lo multiplico por 6, me tiene que dar estos mismos 13.600. Ahora, de estos 13.600 que son 6 meses, ¿qué pasa? Vean la cuenta que viene acá, interés por cobrar. Recuperamos el interés por cobrar que habíamos registrado antes en el debe y que le habíamos pagado al anterior dueño. Entonces, ahora, dentro de esos 13.600 vienen estos 4.533,33, que son los intereses que yo le había reconocido al anterior dueño, porque del semestre, 2 meses los tuvo el anterior dueño. ¿Y cuánto tiempo los ha tenido la empresa Colombotica? 4 meses. Del 1 de marzo, pasó todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio, son 4 meses, que es el equivalente a estos 9.066,67. Eso lo registramos en una cuenta que es ingreso por interés. ¿Por qué ingreso por interés? Bueno, porque ya la empresa se ganó esos 9.066,67. Estos 9.066 pueden salir de dos maneras. Lo más fácil, por diferencia. De los 13.600, resto los 4.533 del interés acumulado y la diferencia es lo que mi empresa se ganó de intereses. O lo puedo sacar con la formulita de los intereses. Valor nominal 200.000 por el 13,60% entre 12 para que me dé un mes por 4 meses que ya me gané son los mismos 9.066,67. Entonces, de la forma que lo quiera sacar, así sale. Aquí lo importante es que nosotros tengamos claro que ese semestre estuvo fraccionado. 2 meses tuvo la inversión a quien yo se la compré y ya mi empresa Colombotica se ganó este ingreso por interés de 9.066,67. Ese es el primer asiento que tendría que hacer la empresa para cobrar intereses después de que compró la inversión. Preguntas ahí con eso, con ese asiento. Preguntas ahí con ese asiento. Preguntas con el asiento. Ok, estamos 30 de junio. Seguimos. Del 30 de junio, y aquí sí tengo que hacer la aclaración, en este ejercicio resuelto, en las instrucciones que ustedes van a encontrar en la nota técnica, se indica que el cierre fiscal es al 30 de septiembre. Pero, independientemente de que el cierre fiscal sea el 30 de septiembre o sea el 31 de diciembre, como es ahora en Costa Rica, tenemos que hacer lo mismo. El cierre fiscal es un alto en el camino. Entonces, relacionado con esas inversiones, al cierre fiscal vamos a tener que hacer dos cosas. La primera, hacer un asiento de ajuste de intereses. ¿Qué es ese asiento de ajuste de intereses? Decir, bueno, ¿cuántos intereses ya se ganó mi empresa desde la última vez que pagó intereses la inversión al cierre fiscal? ¿Cuándo fue la última vez que pagó intereses? 30 de junio. Entonces pasó todo junio, todo julio, todo agosto y todo septiembre, ¿verdad? Y nos va a pasar todo julio, todo agosto, todo septiembre, 3 meses, perdón, ahí se me fue. Vean el cuidado que yo tengo que tener con eso de los intereses. Si la última vez que pagó fue 30 de junio, entonces pasó todo julio, pasó todo agosto y pasó todo septiembre. Son 3 meses de interés acumulado. Entonces, yo tengo que registrar que ya mi empresa se ganó esos 3 meses más de intereses, pero los va a poder cobrar ¿hasta cuándo?
hasta el 31 de diciembre, que son las fechas que están establecidas en el contrato. Entonces, ¿qué asiento hacemos? Interés por cobrar contra ingreso por interés. Los voy a cobrar hasta 31 de diciembre, pero ya la empresa se ganó. Es decir, lo que yo tengo que hacer acá es asociar o reconocer cuántos intereses de esas inversiones se ganó mi empresa en el periodo fiscal. ¿Cómo salen esos 6,800? Bueno, valor nominal, 200,000. Por el 13,60%, eso nos da un año de intereses. Entre 12 meses por 3 meses acumulados son estos 6,800. Entonces, interés por cobrar contra ingreso por interés. Esa sería la primera transacción o la primera cosa que la empresa debería hacer al cierre fiscal. Revisar cuánto tiene que ajustar o acumular de intereses. Preguntas ahí con ese ajuste de intereses del cierre fiscal. Preguntas ahí con eso. Ok. La otra cosa, y aquí sí nos vamos a detener un ratito. La otra cosa que la empresa debe hacer al cierre fiscal es lo que la norma nos indica, la medición posterior a la compra. ¿Qué es la medición posterior a la compra? Bueno, aquí es donde vamos a hacer una revisión de qué le ocurrió al valor de mis inversiones en el mercado respecto a lo que nosotros las tengamos registradas en la contabilidad. Y aquí es donde vamos a ver que a través del tiempo nuestra inversión puede subir o puede bajar de valor. ¿Por qué tenemos que hacer esa medición posterior o esa evaluación, así es como se llama? Porque según la norma debemos presentar en los estados financieros, esto que dice acá EFF son estados financieros, las inversiones al valor razonable con cambios en resultados. Voy a adelantarme un toquecito acá. ¿Qué es el valor razonable? Bueno, el valor razonable, la definición técnica que viene a la norma es valor por el cual se pueden intercambiar activos y pasivos financieros entre dos partes informadas de forma libre, voluntaria, en un mercado activo. Este concepto de valor razonable en realidad aplica para diferentes activos, para un carro, para un edificio, para un terreno, para certificados, para acciones, para lo que sea. Yo puedo tener un carro, lo voy a explicar con un carro y después lo voy a explicar con ya los activos financieros. Yo puedo tener un carro, un Yaris 2015, para poner un ejemplo, y lo quiero vender. Entonces yo me meto a las páginas esas de carros usados, no sé, CR Autos, y empiezo a ver, y resulta que en promedio ese carro Yaris con las características iguales a las al de mi carro, modelo 2015, lo están vendiendo en 5 millones, ¿verdad? Pero resulta que el carro lo tengo súper cuidado, tiene muy poco kilometraje, siempre lo llevaba a la agencia que le dé mantenimiento, le tengo aros de lujo, le puse una pantalla adentro de radio, etcétera. Y entonces digo que como tiene todos esos pluses, lo voy a poner a vender en 5,500,000. Entonces lo pongo a vender 5,500,000. Resulta que por allá aparece un posible comprador, viene a ver el carro, se enamora del carro y me dice, bueno, se lo compro, pero se lo compro en 5,300,000. Y yo le digo, ok, está bien, acepto, 5,300,000. Pregunta para ustedes, y por favor, alguien ahí que responda, ¿cuál será el valor razonable? Los 5 millones en que están en el mercado, todos los vehículos Yaris 2015 con las características de mi carro. Los 5,5 millones en que yo lo subí a CR Autos, o los 5,300,000 en que al final acepté y se lo vendí a esa persona. ¿Cuál sería el valor razonable de ese vehículo? ¿Qué creen? Los 5,5 millones, los 5,300,000. ¿Cuál sería el valor razonable según esa definición que está ahí?
¿Cuál será ese valor razonable? Por favor, alguien ahí que participe, se los ruego hoy. Profe, yo digo que 5 millones. 5 millones. ¿Qué es esa definición? Ahí, las primeras dos líneas. Profe, yo digo que son 5.300.000, porque la definición dice que es un monto de un acuerdo de dos partes. Entonces, Ajá, puede ser que usted está vendiendo en 5.500.000 y ajá. en el mercado está en 5 millones. Ujú. Entonces llega a un acuerdo de que se vendan 5.300.000 para que ambas partes salgan beneficiadas. Exactamente. El valor razonable en ese caso serían los 5.300.000. Vea lo que dice acá, valor por el cual se pueden intercambiar. ¿Sí? Yo di el carro y me dieron en efectivo 5.300.000. Intercambiamos. Ese comprador estaba informado de que en Serie Autos habían carros iguales, mismo modelo, mismo año, etcétera, que valían 5 y él estuvo dispuesto a pagar 5.300. Yo no le puse una pistola en la cabeza, lo hizo de forma libre, voluntario, estaba informado y intercambiamos el carro. Entonces, ese es el valor razonable. En el caso de los, digamos para acá, en el caso de las inversiones, ¿qué pasa? Si yo tengo hoy cierre fiscal 30 de septiembre, acciones de Grupo Nación, yo puedo irme a la bolsa de valores y ver en cuánto están vendiéndose esas acciones de Grupo Nación. Ahora, en ese caso, el valor razonable va a ser el valor de un mercado, ¿verdad? Lo que se están vendiendo en ese mercado. ¿Por qué? Porque en el caso de las acciones, en ese momento, si yo todavía las tengo, no las estoy intercambiando. Entonces, vendría a ser el valor posible en que yo lo voy a intercambiar. El valor de esas inversiones en una bolsa de valores es un valor de referencia para calcular el valor razonable o el valor de mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en mi contabilidad yo tengo esas inversiones en 250.000, que es este caso que tenemos acá, 250.000 fue lo que yo registré en la cuenta de inversión cuando las compré. Y resulta que ahora en la bolsa de valores esas acciones están en 260. ¿Qué pasó? ¿Subieron o bajaron de valor? Subieron valor, tuvieron una ganancia no realizada, esto que está acá en verde. Pero por el contrario, si en mi contabilidad yo las tengo en 250 y ahora en el mercado, si yo las quisiera vender, las podría vender en 240, significa más bien que esa inversión tiene una pérdida no realizada. En otras palabras, a través del tiempo yo voy a tener que estarle actualizando el valor a mi cuenta de inversión. ¿Cómo voy a hacer ese mecanismo de actualización del valor? Bueno, comparando el valor en libros es en lo que están registradas en mi contabilidad de inversión. Y recordando, en este caso que venimos desarrollando, el valor de la inversión está en 250, que fue el monto pagado por esa inversión. Los 200 es el valor de intereses, pero los 250 es el monto real pagado, es lo que yo tengo en mi cuenta de inversión en este momento. Entonces, vamos a ver esos dos posibles escenarios. En este primer cierre fiscal del 2013, vamos a verlo con pérdida o con ganancia, y en el otro vamos a ver la otra variación. Cuando yo voy a hacer este mecanismo de la evaluación, yo tengo que determinar o tengo que buscar, tengo que investigar cuál es el valor de mercado. ¿De dónde me saco yo ese valor de mercado? Bueno, de la bolsa de valores. Son indicadores financieros. Es digamos, el valor de referencia más confiable. Esos valores de mercado depende de donde yo los agarre o depende del tipo de instrumento financiero. Así me lo voy a encontrar yo expresado. Me lo podría encontrar expresado como un porcentaje o me lo podría encontrar expresado ya en un monto. O sea, que me digan, los certificados del Banco de Costa Rica se cotizan en el mercado al 105%, ¿verdad? Me da un porcentaje. O me podrían decir, los certificados del BCR se cotizan en $240,000. Me los dan ya en un monto. Si a mí el valor de mercado me lo han expresado en un porcentaje,
ese porcentaje para obtener el monto, yo se lo voy a aplicar al valor nominal. O sea, en este caso, a mí me lo van a dar en porcentaje, yo se lo tendría que aplicar a los $200,000, que es mi valor nominal. Entonces, ahí es donde yo tengo que el valor nominal es el valor de referencia para calcular intereses y para calcular los valores de mercado a la hora de hacer las valuaciones. Entonces, veamos ya ahora sí el ejemplo. ¿Qué dice acá arriba? Dice, la transacción al 30 de septiembre sería la siguiente. Los títulos negociables del Banco de Costa Rica se cotizan en el mercado al 105% de su valor nominal. Entonces, realizar la evaluación. ¿Qué es eso? Es verificar si subieron o bajaron de valor, si tengo una ganancia o si tengo una pérdida no realizada. Recomendación, hacer un cuadrito como estos cuando ustedes tengan que calcular esos valores de mercado. ¿Qué significa este cuadrito? Bueno, valor de mercado, 210. ¿Cómo salieron estos 210,000? Sería el valor nominal, 200,000, que es el elemento contractual que tenían esos certificados, por el 105%. 200,000 por el 105% son estos 210,000. Luego tengo el valor en libros. ¿Qué es el valor en libros? ¿En cuánto tengo yo registrada esa inversión en la contabilidad? La tengo registrada en $250,000, que es lo que registré en mi cuenta de inversión. Entonces, aquí yo me puedo preguntar, ok, ¿qué le ocurrió a mi inversión en el mercado? ¿Subió o bajó de valor respecto a lo que yo lo tengo registrado en la contabilidad? En mi contabilidad en 250, valor de mercado, si yo quisiera eventualmente vender esa inversión, la vendería en 210,000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que decir que esa inversión perdió valor en el mercado y registramos una cuenta nueva que se llama pérdida no realizada en la evaluación de títulos negociables. Así se llama la cuenta, es kilométrica. Pérdida no realizada en la evaluación de títulos negociables. ¿Por qué este concepto de pérdida no realizada? Es una pérdida, pero podríamos decir que es una pérdida de mentirillas. ¿Por qué de mentirillas? Bueno, porque no estamos liquidando esa inversión, no estamos vendiendo la inversión, sino simplemente esto va a ser un mecanismo para, por un lado, reflejar que la inversión perdió valor y por otro, actualizarle el valor a esa cuenta de inversión. Entonces, una vez que nosotros detectamos esa pérdida, en este caso, vamos a hacer el asiento. ¿Cuál es el asiento? Bueno, 30/9 porque estamos al cierre fiscal. En el debe vamos a registrar una pérdida no realizada en la evaluación de títulos negociables por 40,000. Y en el haber voy a rebajarle el valor a mi cuenta de inversión. Tenía 250 y ahora tengo 210, tengo que rebajarle en $40,000 el valor a mi cuenta de inversión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta evaluación? Que ya mi inversión no está contabilizada en 250, sino que ahora aparecería registrada en ¿cuánto? En 210. En otras palabras, cuando yo hago una evaluación, lo que ocurre es que mi valor de mercado se me convierte en mi nuevo valor en libros. O al revés, el valor en libros, en lo que yo la voy a registrar en mi contabilidad, ahora viene a ser mi valor de mercado. Ahora, en mi contabilidad, hoy 30 de septiembre del 2013, esa inversión está en 210. Pero en el papel, en los certificados, siguen estando que valen 200,000. La misma tasa de interés. O sea, al valor nominal yo no le puedo pasar corrector. Veámoslo así. Lo que ocurrió es que en el mercado perdió valor, pero contractualmente en el papel sigue valiendo todos los certificados 200,000. Entonces, la próxima vez que calcule intereses, no por los 210, por los 200,000 de valor nominal. Siempre voy a seguir calculando intereses sobre el valor nominal. Entonces, esto es el mecanismo para reflejar
las inversiones o los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Valor razonable, valor más actualizado posible. Con cambios en resultados, registramos esta pérdida no realizada en la evaluación de títulos negociables. Preguntas acá con esta transacción. Es uno de los aspectos más ahí complicadillos. Entonces ya hicimos las dos cosas al cierre fiscal, ajuste de intereses y la medición posterior de la compra, la evaluación, así también se llama. Si seguimos en el orden cronológico, registrando, ¿cuál sería la siguiente fecha? Bueno, la siguiente fecha importante registrar, ahora nos iríamos hasta el 31 de diciembre. ¿Qué es el 31 de diciembre? Es nuevamente fecha de ir al Banco de Costa Rica a cobrar un segundo semestre de intereses. Entonces, ¿qué asiento tenemos que hacer ahora en la segunda fecha de cobro? Porque ya hemos cobrado en 30 de junio, ahora nos vamos al 31 de diciembre, sería la segunda fecha de cobro. Entonces, 31 de diciembre, fecha en el asiento, 31 de diciembre del 2013. Recibimos de efectivo otros 6 meses de intereses, que son estos 13,600. ¿Qué son estos 13,600? Bueno, son el valor nominal, 200,000, por el 13,60%, entre 12, para que me dé un mes, por 6 meses que me van a pagar, me da estos 13,600. Ahora, ojo acá. Estos 13,600, ¿qué pasa? Al cierre fiscal, si yo me voy para atrás, ¿qué había hecho yo al cierre fiscal? Este ajuste de intereses. Ya había registrado, de este segundo semestre, ya he registrado 3 meses, que eran los 3 meses antes del cierre fiscal. Ahora, ¿qué tengo? Otros 3 meses después del cierre fiscal. Entonces, ahí, como ya me lo están pagando, voy a recuperar este interés por cobrar que tengo en el debe. Veámoslo acá donde está en el haber. Interés por cobrar, lo cancelo en el haber. Y en el haber también voy a registrar otros 3 meses de intereses, que este ingreso por interés sería los intereses de octubre, noviembre y diciembre, los 3 meses que están después del cierre fiscal. Entonces, este segundo semestre también quedó fraccionado, pero todos son intereses de mi empresa. Son 3 meses antes del cierre fiscal que ya los había registrado, más otros 3 meses que son los que están después del cierre fiscal. Entonces, este sería el asiento al 31 de diciembre. ¿Preguntas ahí con eso? ¿Preguntas ahí con eso? Estamos 31 de diciembre de 2013. ¿Cuándo sería la siguiente fecha importante de registrar siguiendo ahí el orden cronológico? La siguiente fecha de registrar sería 30 de junio del 2014. ¿Qué es esto que está acá? Que sería la tercera fecha de cobro de intereses. En este caso, el asiento es más fácil. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada acumulado, o sea, no tengo ningún corte en el medio. Desde el 31 de diciembre 2013 hasta el 30 del 6 de 2014 fueron los 6 meses corridos, no hubo ningún corte. Entonces, ¿qué pasa? 30 del 6, recibimos efectivo, 13,600 y todo lo registramos con un ingreso por interés porque no tengo nada acumulado. Entonces, ese sería el asiento de la tercera fecha de cobro cuando no tengo ningún corte en el periodo completo de cobro de intereses. Estamos 30 de junio del 2014. Siguiendo el orden cronológico, nos iríamos al segundo cierre fiscal, que sería el 30 de septiembre del 2014. ¿Qué es el 30 de septiembre del 2014? Bueno, el 30 de septiembre del 2014 es el cierre fiscal y teníamos que hacer dos cosas: ajuste de intereses y tenemos que hacer nuevamente una
valuación, una medición posterior a la compra. Entonces, el primer paso, ajuste de intereses. Tenemos que registrar cuántos intereses ya se ganó mi empresa desde la última vez que se pagaron intereses, 30 de junio, al cierre fiscal 30 de septiembre de 2014. Pasó todo julio, todo agosto y todo septiembre. Pasaron 3 meses más de intereses. Entonces, ahí tengo que registrar 3 meses más. ¿Cómo salían estos 6,800? Valor nominal, 200,000. Por la tasa de interés neta efectiva, 13.60. Eso nos da un año. Entre 12 meses, para que me dé un mes, por 3 meses, nos da estos 6,800. Interés por cobrar, porque los voy a poder cobrar hasta la siguiente fecha, que sería el 31 de diciembre, pero ya me los gané. O sea, en el cierre fiscal, hago el corte y digo cuántos intereses me he ganado, pero que los tengo pendientes de cobrar. Entonces, interés por cobrar contra ingreso por interés al haber. Ese es el primer paso del cierre fiscal. Segundo paso, tenemos que hacer nuevamente otra evaluación. Tenemos que revisar qué le ha ocurrido a esos certificados del Banco de Costa Rica en el mercado. Si han subido o han bajado de valor respecto a lo que yo los tenía registrados al último cierre fiscal, o sea, desde el último 30 de septiembre del 2013. Entonces, aquí es importante mencionar que estas evaluaciones, estas mediciones posteriores, según la norma, yo las debo hacer al menos al cierre fiscal. Pero si yo tengo instrumentos financieros que son muy volátiles, o sea, que cambian, suben y bajan muy rápido de valor, la empresa podría escoger una política contable de hacer estas mediciones, no sé, cada mes, o hacerlas cada 3 meses, o hacerlas cada 6 meses. En este caso están al cierre fiscal. Se van a encontrar ejercicios donde indique valores de mercado. No sé, la compraron hoy y un mes después les dan valores de mercado. En el momento en que ustedes se encuentren valores de mercado, tienen que hacer este procedimiento, porque es una política que tiene implementada la empresa. Aquí yo le estoy haciendo solo el cierre fiscal, pero en los ejercicios, en el momento en que ustedes se encuentren valores de mercado, tienen que hacer este mecanismo. Entonces, ¿qué ocurre ahora acá? Dice que al 30 de septiembre del 2014, los títulos del Banco de Costa Rica se cotizan en la Bolsa de Valores al 110% de su valor nominal. ¿Cuál era el valor nominal de los certificados? 200,000. Es el valor contractual que tiene impreso en el papel los certificados. Por 110% nos da acá en el cuadrito valor de mercado 220,000. Sin embargo, en la última evaluación, originalmente los teníamos en 250, le rebajamos 40, nos quedaron en 210. Entonces, el valor en libros a hoy son 210,000 dólares. Entonces, ¿qué le ocurrió a esos certificados en el mercado? ¿Subieron o bajaron de valor? En este caso, subieron de valor. Los tenían 210, valor en libros, y ahora en el mercado, si yo los quisiera intercambiar, valor razonable, serían estos 220. Entonces, acá más bien lo que yo tengo es una ganancia no realizada en la evaluación de títulos negociables. Si tengo una ganancia, entonces va a tener que ser un asiento para subirle el valor a esa cuenta de inversión. ¿Qué asiento hacemos para registrar esa ganancia no realizada? Bueno, inversión en títulos negociables, en el debe, contra ganancia no realizada en títulos, en evaluación de títulos negociables. Ahora en el debe le aumentamos el valor de la inversión en 10,000 y registramos al haber la ganancia no realizada. Entonces, ahora, en ese cierre fiscal, ¿cuál es mi nuevo valor en libros cuando yo aplique este ajuste en la contabilidad? Ahora el valor en libros serían 220. Vean cómo arrancamos, 250, después pasó a 210 y ahora subió un poquitito a 220. A través del tiempo yo tengo que irle actualizando el valor a mis cuentas de inversión. Entonces, preguntas hasta acá. Ya solo nos quedan 2 transacciones con esto de las
de las inversiones. Preguntas hasta acá con eso. Vea, compramos la inversión, hemos cobrado intereses, hemos hecho ajustes al cierre fiscal, hemos hecho mediciones posteriores a la compra con pérdida no realizada y con ganancia no realizada. ¿Qué puede pasar también? ¿Cuál es ya la última transacción que puede ocurrir con estas inversiones? Bueno, que mi empresa quiera vender esas inversiones, las quiera liquidar. Si mi empresa vende la inversión, está vendiendo un activo de mi empresa. Si está vendiendo un activo de la empresa, tenemos que determinar cómo se realiza esa venta de la inversión, si con una pérdida o con una ganancia. Ahora, en el caso de las ventas, cuando yo vendo, como estoy liquidando la inversión, esas pérdidas o esas ganancias son ganancias reales. Aquí se son realizadas. Las otras eran no realizadas. Estas son realizadas porque ya nos estamos liquidando esa inversión. ¿Cómo hago yo para calcular esa pérdida o esa ganancia en la inversión? Comparando el precio de venta contra el valor en libros. O sea, en cuánto estoy vendiendo yo la inversión y en cuánto la tengo registrada en mi contabilidad. Si yo vendo esa inversión, precio de venta mayor al valor en libros, si vendo la inversión en más de lo que está registrada en mi contabilidad, tengo una ganancia en venta de inversión. Si por el contrario, el precio de venta es menor que el valor en libros, es decir, vendo la inversión en menos de lo que está registrada en mi contabilidad, tengo una pérdida en la venta de la inversión. Entonces, así es como nosotros determinamos las pérdidas o ganancias en las ventas de esas inversiones. Vamos a ver los dos escenarios. ¿Cómo se hace el asiento con pérdida? ¿Cómo se hace el asiento con ganancia? Para que a ustedes les quede ahí la referencia de las dos. Es el mismo caso, solo que en uno yo voy a poner un precio de venta menor al valor en libros y en otro voy a poner el precio de venta mayor al valor en libros para que veamos pérdida y ganancia. Vamos a ver acá el primer escenario. El primer escenario es con ganancia. Dice que el 1 de octubre del 2014, estábamos al 30 de septiembre, la última vez que registramos, y ahora las vamos a vender al día siguiente. Voy a poner al día siguiente para no tener que hacer ningún ajuste ahí más de intereses. Entonces, 1 de octubre del 2014, la empresa Colombo Tica vende los 20 certificados del Banco de Costa Rica en $245,000 más los intereses acumulados a la fecha. Ojo, precio de venta 2.45 más interés acumulados. En este tipo de transacciones, ¿qué es lo que se utiliza? Lo que se utiliza es que quien compra paga los intereses acumulados. Entonces, ahora, mi empresa es la que vende. Quien me está comprando a mí esa inversión me va a tener que pagar, además de estos 2.45, los intereses que tenga acumulados. Y en este caso, vamos a ver que son los 6.800 que habíamos acumulado al cierre fiscal, al 30 de septiembre, porque lo estoy vendiendo al día siguiente. Tenemos que determinar la pérdida o la ganancia. Recomendación, hacer un cuadrito como estos, comparar precio de venta contra el valor en libros. Entonces, precio de venta, $245,000. Valor en libros, 220. Eso es en lo que yo la tenía desde la última evaluación registrada esa inversión en mi contabilidad. Entonces, 245 menos 220, estoy vendiendo esa inversión por arriba del valor en libros con una ganancia en venta de inversión de $25,000. Entonces, ya determiné la pérdida o la ganancia. Ahora tengo que hacer el asiento. ¿Cuál es el asiento? Bueno, primero de octubre 2014. ¿Qué registro ahí? Efectivo es la cantidad de plata que voy a recibir. ¿Qué dice el enunciado? 245 más intereses acumulados. Entonces, dentro de estos 251 que están
los 2.45 del precio de venta, más los intereses acumulados al cierre fiscal, que son estos 6.800. Entonces, cancelo el interés por cobrar al haber. Rebajo la inversión en títulos negociables. Tengo que darla de baja porque la tengo que quitar de mi contabilidad porque ya no voy a tener esa inversión. Por los 2.20, que es el valor en libros, que es este que está acá, lo cancelo aquí al haber. Y registro al haber la ganancia en venta de títulos negociables o ganancia en venta de inversión por los 25.000. Y el interés por cobrar son los intereses acumulados que ahora el nuevo comprador me los va a pagar a mi empresa Colombotica. Entonces, este es un asiento típico de cómo se registra la venta de una inversión con ganancia. Preguntas ahí con eso, con este asiento, con ganancia. Nos falta ahora ver con pérdida. Vamos a verlo con pérdida. Dice que el 1 de octubre la empresa Colombotica vende los 20 certificados del Banco de Costa Rica en 205.000 más los intereses acumulados a la fecha. En mi contabilidad los tenía en 220 y ahora yo los estoy vendiendo en 205. O sea, los estoy vendiendo en menos de lo que los tengo registrados en la contabilidad. Entonces, en este caso, tengo una pérdida en venta de 15.000. Vean que cuando es pérdida en venta, la pérdida en venta va registrada en el debe. ¿Cuánto recibo efectivo? El precio de venta, 205, más los intereses acumulados, que eran los 6.800. Y doy de baja la cuenta de inversión al haber por los 220.000, que es el valor en libros. En otras palabras, si yo tengo pérdida, va en el debe, recibo menos efectivo. Si tengo ganancia, como en este primer escenario, la ganancia va en el haber y recibo más efectivo. Y esas son todas las transacciones relacionadas con inversiones. Ahora lo que nos queda es hacer práctica. Yo sé que ahí es un bombardeo de información en este momento, pero tenemos que empezar ahí poquito a poco a hacer práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá con eso? ¿Preguntas ahí con eso? ¿No hay preguntas? Bueno, vean, ¿qué hora es? Faltan 5 para las 11. Tal vez descansemos ahí unos 10 minutitos y regresamos como a las 11:05, 11:10 por ahí, ¿les parece? Para hacer ahí un poquitito de práctica y dejarles luego una tarea. ¿Les parece? Regresamos ahorita, con unos 10 minutos. Está bien, profesor. Sí, ok, para ahí que se estiren y vayan al baño y todo eso.